Buen día. No sé cómo presentación. Quiere haga. Lo llevamos en. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, los temas que nos tocan dar hoy son hipertensión portal. Vamos a clasificar, vamos a tratar por lo menos de definir, ver cómo se hace el diagnóstico, la sospecha. Clasificar cómo se puede estudiar la hipertensión portal, fundamentalmente. Tenemos que ver ascitis, causas, estudio del líquido ascítico, peritonitis bacteriana espontánea o peritonitis espontánea del cirrótico, o peritonitis primaria también se llama. Y después vamos a ver algo de las masas hepáticas benignas y malignas. Sí tenemos tiempo, ¿no? Bueno, fundamentalmente nosotros miramos una panza así y el diagnóstico diferencial es, si es mujer, embarazo, ¿no? Habría que ver la edad. Y si es hombre, debe ser o una obesidad, o un tumor, o ascitis, ¿no? Fundamentalmente, y cuando vemos la circulación colateral, probablemente sea un hombre, ¿no? Tenemos que comenzar a pensar en que hay diagnóstico diferencial del aumento del perímetro abdominal. Bueno, vamos a conceptualizar, como siempre a mí me gusta conceptualizar todo, y después por ahí definir, y en los conceptos, si uno conoce el concepto desde el punto de vista digamos, de las entidades que lo va a definir, ya en el concepto en general ustedes se van a dar cuenta que abarca casi todo lo que se puede llegar a desarrollar después. Así que por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en el concepto de las entidades sindromáticas o patológicas que definimos, ¿no? Entonces la hipertensión portal es un término médico asignado a una elevada presión del sistema venoso portal. ¿Ustedes se acuerdan que la circulación hepática está fundamentalmente dada por dos sistemas, la arteria hepática y el sistema venoso portal? La arteria hepática la aporta más o menos el 10%, más o menos 10% del volumen minuto cardíaco, y junto con lo de la arteria hepática llegan a confundir, eso por la arteria hepática, y aporta aproximadamente 60% del oxígeno que reciben los hepatocitos para su metabolismo, ¿no? Y el otro porcentaje, ¿sí?, que sería más o menos alrededor del 40% del flujo hepático o de la circulación hepática, está dada por la vena porta. La vena porta, a su vez, y eso se juntan en los canalicos, ¿no? Un sistema de baja presión, y la vena porta está formada por la vena esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no? Forman la vena porta. Un sistema de baja presión, dijimos, bueno, esta entidad en realidad es un síndrome que se define como un incremento de la presión hidrostática del sistema venoso portal. El sistema venoso portal tiene entre 2 y 3 milímetros de mercurio, 4 o 5 centímetros de agua sería más o menos, ¿no? Y esto hace que el gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava se eleve por encima del normal, que de 2 a 6 milímetros de mercurio. ¿Sí? Los valores, todo lo que está por arriba de esto es hipertensión portal. Hasta 10 milímetros de mercurio aproximadamente, ese gradiente, prácticamente, si bien pueden aparecer algunos signos que indican la presencia de la presión alta en la vena porta o la hipertensión portal, por arriba, hasta 10 milímetros de mercurio, digamos que el desarrollo de algunas entidades que vienen junto con esto, de hecho, forman parte en algunos libros de texto que van a ver que definen la hipertensión portal como también con la presencia de varices esofágicas y circulación colateral y esplenomegalia, ¿no?
Bueno, pero cuando el gradiente es por encima de 12, define una hipertensión portal severa. Fíjense ustedes que la hipertensión portal se define como la elevación del gradiente de presión por arriba de 5 milímetros de mercurio, que ocurre como consecuencia de cirrosis, porque habitualmente algunos libros de texto le dan como a la cirrosis, que si bien sabemos que es una de las causas, la mayoría de la hipertensión portal se desarrolla en este contexto, no es la única, se produce por aumento de la resistencia intrahepática, y ahí está hablando directamente. Cuando nosotros vamos a ver la clasificación, y hay una clasificación que es prehepática, hepática y poshepática, de acuerdo al lugar donde se da, o también dentro de la hepática, presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal, ¿no? Al paso, la resistencia intrahepática, al paso del flujo sanguíneo a través del hígado, debido generalmente a cirrosis, junto con el aumento del flujo sanguíneo plasmático, consecutivo vasodilatador del lecho macular esplánico. Esto también, fíjense ustedes, este es un concepto también extraído de un libro de cirugía, ¿no? Fíjense que cómo lo dan: hipertensión portal es un síndrome producido por un aumento persistente de la presión en la totalidad o parte del sistema venoso portal, por bloqueo circulatorio portohepático, ahí está, eso es clave, el aumento de la resistencia entre la porta y la hepática, la vena hepática, y caracterizado por la existencia de esplenomegalia, varices esofágicas, gástrica, circulación colateral en la pared abdominal, ascitis hemorroides y en algunos casos hepatomegalia. Fíjense ustedes que este concepto ya abarca todo lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. Por eso por ahí siempre es bueno tener o saber conceptualizar bien de lo que se va a hablar. Dentro de las manifestaciones clínicas, es decir, un aumento del gradiente portal por arriba de 10 milímetros de mercurio se habla de hipertensión portal. Todo lo que es de hipertensión portal moderada severa, todo lo que esté por arriba de 6 milímetros de mercurio, la presión de la porta está elevada sin duda. Y todo lo que esté por arriba de 12 milímetros de mercurio es la hipertensión portal severa, con seguramente manifestaciones clínicas secundarias al aumento de la presión portal. Dentro de las manifestaciones clínicas, sin duda que vamos a hablar acá, fíjense ustedes, la hematemesis por ruptura de varices esofágica, presencia de estigma de hepatopatía crónica o de cirrosis, ¿no? La ascitis, los spiders, el sistema palmar, el hábito Bostec, ¿no? La ictericia, la hepatopatía, los signos de insuficiencia hepática, ¿no? Trastorno de coagulación, bueno, gastropatía secundaria, hipertensión portal, circulación colateral, esplenomegalia, ascitis. De esto prácticamente venimos hablando, ¿no? La contracción de Dupuytren, neoenarácnido, cabeza medusa, que le dicen, ¿no? La ictericia, las uñas muy pálidas, muy blancas por deficiencia proteica, la ginecomastia, la atrofia testicular o atrofia gonadal. Fíjense ustedes la esplenomegalia, la hepatomegalia, en este caso la hepatomegalia, los spiders, la ascitis, ¿no? Bueno, entonces una mujer, esto sí hay que ver si es un embarazo o no. Esto es ascitis, fíjense ustedes cómo se ve la circulación colateral. Esto, sin duda, que nosotros mirando a una persona con estas características, ¿no? Por ahí hacer diagnóstico de causa o del síndrome no es muy difícil. Bueno, fíjense ustedes que también podemos decir que es un fenómeno fisiopatológico primordial, un aumento mecánico del flujo portal, y hay un componente dinámico. Desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no? En la actualidad se conocen bien, digamos, los dos componentes que integran, digamos, lo que van a desarrollar la circulación o el flujo portal, digamos, ¿no? Y la presión puede aumentar por un trastorno mecánico o por un componente dinámico. Fundamentalmente son los dos componentes fisiopatológicos. El incremento del flujo portal favorece el desarrollo de colaterales portosistémicas, bueno, la varices esofágica, la dilatación, ¿no? La circulación colateral,
existe una sobreproducción de sustancias vasoactivas que actúan a diferentes niveles completando el síndrome. Y ahora vamos a mirar seguramente en el transcurso de la charla cuáles son algunas de las sustancias vasoactivas que intervienen en todo este síndrome para desarrollar la hipertensión portal, ¿no? Junto con ella la citis y todo lo que viene junto con el síndrome de hipertensión portal. Para el diagnóstico, bueno, deberíamos confirmar, ¿no es cierto?, midiendo el gradiente de presión en la vena hepática que refleja la presión portal con un catéter transyugular. Digamos que, sin embargo, este procedimiento es invasivo, ¿no? Y en general no se realiza. ¿Sí? Para confirmar tendríamos que medir el gradiente, ¿no? Bueno, otros estudios diagnósticos que se pueden ver, algunos por imágenes, ¿no? Cuando se sospecha hipertensión portal en el contexto de la cirrosis fundamentalmente, ¿no? La ecografía y la tomo suelen revelar algunos datos, sobre todo bien mirando los vasos colaterales, que es lo que nos van a indicar la presencia de hipertensión portal. Inclusive en algunos libros de texto, por ahí ustedes van a leer que la fibroendoscopía digestiva alta con la presencia de varices, y de acuerdo a las características de las varices podemos nosotros saber si tener una idea de la presión en la vena portal, es decir, de la magnitud de la hipertensión portal, también es otra de las metodologías que se utiliza para hacer el diagnóstico, si bien para confirmar tenemos que medir el gradiente, ¿no? Bueno, también la ecografía o la tomografía podemos ver algunos vasos intraabdominales dilatados que hablan del flujo derivado del flujo que no puede ir por la porta, se va por otro lado al sistema venoso sistémico, ¿no? Bueno, dentro de las causas de hipertensión portal, o también podemos decir una clasificación de la hipertensión portal, tenemos causas que son prehepáticas, antes del hígado, pero antes, cuando está en formación la vena porta, que es el sentido circulatorio, digamos, ¿no? Tenemos la prehepática, trombosis de la vena porta, bueno, puede ser una atresia congénita, oncefalitis neonatal, la piliflebitis, que es secundaria a sepsis intraperitoneal en algunas circunstancias. Bueno, algunos estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Pueden producir trombosis de vena porta, por ejemplo, la policistemia, las trombocitosis esenciales, la utilización de anticonceptivos orales. Bueno, la utilización de anticonceptivos orales, sobre todo, bueno, en las mujeres estaba por decir, los anticonceptivos orales, sobre todo cuando se consume por más de 5 años, suelen predisponer a una serie de afectaciones hepáticas. Una de ellas, sin duda, que es y la que más se ha estudiado, digamos así, que produce cierto grado de tendencia a las trombosis venosas, ¿no? Bueno, la éstasis, algunos traumas, obstrucción mecánica, bueno, algunos adenomas, ¿no? Trombosis esplénica y algunas fístulas arteriovenosas, por ejemplo, aortomesentéricas, pueden llegar por aumento por hiperflujo, pueden llegar a desencadenar hipertensión portal, ¿no? Más o menos en la misma fisiopatología que algunas valvulopatías, digamos, primero desencadenan hiperflujo y después, por reacción, una hipertensión. Bueno, dentro de las causas, esas son las causas prehepáticas. Las causas hepáticas tenemos presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Dentro de las presinusoidales, bueno, tenemos la esquistosomiasis, la fibrosis hepática congénita, la esclerosis hepatoportal, que vendría esto de lo que dice una hipertensión portal primaria. Bueno, algunos trastornos mieloproliferativos con compromiso o con invasión del sistema porta, la sarcoidosis, toxicidad por arsénico, ¿no? La toxicidad por arsénico. Ustedes habrán escuchado hablar por ahí del hidroarsenicismo crónico regional endémico, de eso, cuando dieron tóxicos seguramente, o ACRA también se llama, ¿no? Ocurría mucho en algunas regiones del país con aguas contaminadas con arsénico, la cirrosis biliar primaria, la obstrucción sinusoidal por la degeneración grasa también puede dar
hipertensión portal, la degeneración gasa o hígado-graso, puede producir hipertensión portal y ascitis. Esto hay que tener muy presente y hay que tratar de hacer un diagnóstico diferencial, porque es una de las causas reversibles en estas circunstancias, ¿no? Bueno, la hepatitis tóxica, la enfermedad de Wilson, y la cirrosis como causa rara de hipertensión, digamos, hepática presinusoidal. Y después tenemos prehepática, hepática, presinusoidal, postsinusoidal, y me quedó la causa sinusoidal. ¡Qué sorpresa! ¿No? Presinusoidal, ¿no? Dentro de las postsinusoidales, cirrosis, que digamos que el prototipo de hipertensión portal de causa sinusoidal hepática es la cirrosis, ¿no? Algunas causas nutricionales como la alcohólica, posnecrótica, ¿no? La secundaria de algunas alteraciones biliares, la hemocromatosis, la hepatitis viral aguda y crónica, la hepatitis alcohólica, bueno, después tenemos el síndrome de Buchiari, intrahepático o el otro, ¿no? O también todo lo que tenga que ver con alteraciones trombóticas y embólicas, siempre tenemos que tener presente los estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo, bueno, en este caso acá, la hemoglobinuria peroxística nocturna, los anticonceptivos, de vuelta caemos en lo mismo, ¿no? Y dentro de las causas poshepáticas, tenemos el síndrome de Buchiari, extrahepático, tabiques congénitos suprahepáticos de la cava, neoplasias hepáticas, renales y suprarrenales, traumatismo, sepsis, trombosis de la vena cava inferior, malformación congénita de la cava inferior. Todas estas son causas de hipertensión portal, en este caso poshepática, ¿no? Hipertensión portal por hiperflujo, por fístula arteriovenosa, que puede ser congénita, ¿no? En este caso entre la arteria hepática y la porta, ¿no? De causa esplénica, mesentérica, y cuando hay esplenomegalia masiva puede desencadenar, es muy raro, pero puede desencadenar hipertensión portal. La esplenomegalia masiva suele ocurrir en los casos de que existan eritropoiesis extramedular. Bueno, en general la hipertensión portal presinusoidal, ¿no? Hablando ya de las hipertensiones portales, no se asocia con alteraciones hepatocelulares, claro, porque está debajo del hígado, acuérdense ustedes, presinusoidal o prehepática está por debajo del hepatocito, y en ese caso prácticamente no se asocia generalmente a alteraciones hepatocelulares, es decir, alteraciones funcionales del hígado. ¿Está? No se asocia a alteraciones funcionales, o sea, insuficiencia hepática, ¿no? Situación que sí se observa en la postsinusoidal. Esta sí puede producir alteraciones funcionales. Por ejemplo, la trombosis de la vena suprahepática produce alteraciones funcionales con ascitis, insuficiencia hepática, que para las circunstancias son muy graves. Acá está Luquieri, ¿no? Que sí se observa en la postsinusoidal. Por ello, ¿no? Ni la trombosis de la vena porta presinusoidal hepática, ni la esquistosomiasis, que es una de las causas de hipertensión portal presinusoidal, ¿sí? Producen alteraciones de la suficiencia hepática. Así que acuérdense ustedes, entonces, desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas de hipertensión portal presinusoidal, produce pocas alteraciones en la función hepática, ¿no? Bueno, los pacientes con hipertensión portal prehepática no presentan ascitis, ¿no? Se denomina Buchiari, el otro síndrome, digamos, de hipertensión portal, a una obstrucción venosa de la vena suprahepática que puede ser producida, bueno, casi todas las causas, consumo de esteroides, síndrome de hipercoagulabilidad, poliglobulia, polisistemia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la trombocitosis, ¿no? Que puede ser agudo, bueno, con rápida evolución de insuficiencia hepática y muerte, o subagudo o crónico. Los subagudos y los crónicos producen hipertensión portal e insuficiencia hepática sí, en forma más crónica. Esto siempre hay que buscar en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, es decir, que tienen proteinuria, hipoalbuminemia con edema y aumento
de todo lo que tenga que ver con las proteínas de la coagulación. Esto hay que buscarle, o hay que, inclusive se le solicita un eco Doppler de las venas abdominales tratando de buscar el trombo en la porta, porque el anticoagulante, y aparte, producen o tienen eventos trombóticos y embólicos. Los más serios son los embólicos en los casos de que hay trombosis venosa profunda, embolia de pulmón, y en este caso sería trombosis más bien que la embolia de pulmón. Pero sí, la anticoagulación es un tratamiento preventivo y muchas veces provoca, muchas veces digo, es el tratamiento de estos síndromes junto con la afectación renal. Bueno, entonces la trombosis de la vena porta, que es la suprahepática, que se desarrolla lentamente, va a producir hipertensión portal con todo el contexto y en algún punto evolutivo produce signos de insuficiencia hepática. Bueno, el flujo o la presión portal, digamos que está relacionada a dos grandes cosas, a la resistencia y al flujo. El aumento de la resistencia puede ser intrahepática portal, bueno, aumenta las colaterales, y el aumento del flujo por vasodilatación e hipervolemia, las dos aumentan la presión en la vena porta. Dijimos que es un sistema que llega como mucho a 6 milímetros de mercurio, perdón, a 6 centímetros de agua, serían 2 o 3 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta hipertensión portal puede tener dos componentes, digamos, para desarrollarse. Un componente mecánico que está relacionado con fibrosis, cicatrización, la producción de nódulos, y esto produce el aumento de la resistencia, sin duda, por distorsión de la arquitectura, ¿no? Este es uno de los componentes, el componente exclusivamente mecánico. Después tenemos el componente dinámico, que está relacionado a las células estrelladas, a la diferenciación de estas células estrelladas miofibroblastos con desarrollo y formación de proteínas contráctiles, que puede disminuir la luz, digamos, contraerse, disminuir la luz y aumentar la resistencia, y la formación de nuevos vasos intrahepáticos. También este componente dinámico, junto con la producción y la respuesta a determinadas sustancias, como por ejemplo el óxido nítrico, ya saben ustedes que por el aumento del estrés, por el flujo, el estrés por flujo, aumenta la cantidad de óxido nítrico y eso puede producir vasodilatación. Esta vasodilatación puede producir hiperflujo, ¿no? Produce hiperflujo en muchas circunstancias, y también por respuesta a algunas sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo la noradrenalina, la angiotensina, la endotelina, la angiotensina 2 fundamentalmente, que son potentes vasoconstrictores. Entonces, ¿qué es lo que puede producir todo esto? Habíamos dicho que la causa más frecuente era la cirrosis, aumento de la resistencia, disminución, aumento de la resistencia intrahepática y disminución de la resistencia por vasodilatadores, ¿no? Esplácnico aumenta el flujo portal, y sistémico disminuye, fíjense ustedes, disminuyen el flujo sanguíneo efectivo. Esto produce a nivel renal como digamos que se sensa a nivel renal como y hay una disminución del flujo sanguíneo, flujo plasmático efectivo, y produce la secreción de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y agua, que aumenta el flujo portal, y esto a su vez, con el aumento de la presión portal y la retención de sodio y agua, ascitis y edema, el famoso síndrome cístico edematoso. Uno de los mecanismos es justamente este. El otro de los mecanismos es el aumento de la presión portal, desarrollo de colaterales, también contra sudación, porque ustedes se acuerdan bien de las fuerzas de Starling que intervienen para mantener el líquido dentro del vaso, ¿no? Esto también aumenta la resistencia intrahepática. No, la cirrosis, que aumenta por las alteraciones estructurales que habíamos dicho, aumento de la resistencia, produce también ascitis, aumento de la presión, y obviamente que esto va a desarrollar acá las colaterales con el desarrollo de las varices que habíamos dicho nosotros. Bueno, esto es lo mismo. Exactamente lo mismo que venimos diciendo. Bueno, el incremento del flujo sanguíneo, ¿no? El incremento del flujo
suele ocurrir generalmente en estadios avanzados de la hipertensión portal y se produce como resultado de la vasodilatación arteriolar de los órganos esplénicos produciendo una hiperemia esplénica, que esto es uno de los mecanismos que nosotros intentamos actuar sobre este mecanismo al momento de tratar, digamos, la hipertensión portal. Y bueno, la hipertensión portal y producción de ácido. ¿No? El mecanismo de hiperemia esplénica es multifactorial y se relaciona con el incremento de los niveles circulantes de diversos vasodilatadores, ¿no? Glucagon, FIP, sustancia P, óxido nítrico, somatostatina, ¿no? Bueno, somatostatina y los derivados que se utilizan mucho en la actualidad. Esto es lo mismo que habíamos visto recién, puesto de otra forma nomás, y el aumento de la resistencia vascular, ¿no? La hipertensión portal suele deberse a aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal, dado que el sistema venoso portal carece de válvulas, bueno, esto es una de las de válvulas, la resistencia ejercida en cualquier nivel de dicho sistema entre las cavidades cardíacas derechas y los vasos esplénicos inducen una transmisión retrógrada y aumenta la presión. Desde la suprahepática para arriba, de la cava inferior, digamos, o las alteraciones cardíacas, algunas que se suelen ver y que están descritas muy frecuentemente, bueno, una sería la insuficiencia cardíaca derecha y lo otro son las pericarditis constrictivas, los derrames pericárdicos severos, que pueden llegar a afectar, digamos, muy raramente pueden llegar a afectar la presión portal, sí, siempre, pero raramente afectan la función. En algunos casos afectan la función y puede haber el famoso hígado de shock, hígado de congestión, también le llaman, o alteración hepática secundaria a insuficiencia cardíaca. Bueno, la resistencia vascular puede aumentar a 3 niveles con respecto a los sinusoides hepáticos: presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, ¿no? Presinusoidal, obstrucción, bueno, obstrucción del compartimento venoso fuera del hígado, ¿no? Sinusoidal es el típico caso de la cirrosis, que seguramente ya habrán visto, y postsinusoidal está fuera del hígado a la altura de las venas suprahepáticas, Chiari, fundamentalmente, síndrome de la vena cava inferior. Esto es para mostrar simplemente, fíjense, 6 milímetros de mercurio, ¿no? En la presión normal en el sistema porta, hasta 6, digamos, milímetros de mercurio, ¿no? Y estas son las causas presinusoidales, sinusoidal y postsinusoidal. Digamos, para poner en ilustración lo mismo. Hasta ahora venimos bien. ¿Hay alguna pregunta para realizar? ¿Algo que se pueda para discutir? Así seguimos. Doctor, Sí. usted dijo que la clínica aparece cuando la presión, el gradiente es mayor a 12. Cuando el gradiente es mayor a 10 aparece la clínica. Lo severo es cuando es mayor a 12. Bueno, gracias. Bueno, fíjese usted que la cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal. 60% de los pacientes con cirrosis tienen hipertensión portal. La obstrucción de la vena portal es la segunda causa por orden de frecuencia, puede ser idiopática, o aparecer como consecuencia de cirrosis, infección, pancreatitis, traumatismo abdominal, ¿no? La trombosis idiopática de la porta puede ocurrir en estado de hipercoagulabilidad, que la misma, polisistemia, trombocitopenia esencial, déficit de proteína C, algún trastorno mieloproliferativo oculto. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas que habíamos visto aparecer. Pero hay algo que por ahí a veces no tenemos muy presente. Ustedes van a ver ya, seguramente cuando vimos hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades crónicas y que tengan relación a inflamación crónica, no son solamente del órgano que nosotros consideramos, ¿no? Por ejemplo, uno habla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, parece ser que solo tiene que ver en el trastorno al flujo respiratorio, ¿no? A la obstrucción respiratoria crónica. Pero resulta que si uno se pone a mirar bien desde el punto de vista de la fisiopatología, los fenómenos que ocurren a nivel sistémico,
vemos que en los EPOC, en todas las enfermedades pulmonares crónicas, hay aumento del factor de necrosis tumoral, produce pérdida de peso corporal, aumenta, digamos, la apoptosis, produce lo que se llama, hay una disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular por la disminución de las proteínas contráctiles, es decir, y por ahí parece que eso no es importante cuando hablamos de las manifestaciones clínicas de las enfermedades crónicas. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta de que el comienzo fue en el bronquio, pero las manifestaciones clínicas en un determinado momento evolutivo, generalmente cuando se hacen crónicas y de moderada para adelante, digamos, severa, siempre hay componentes sistémicos. Lo mismo ocurre con la hipertensión portal, por lo que la hipertensión portal sinusoidal. Sinusoidal significa que tiene que haber en algún punto evolutivo trastorno de la función hepática. Y si hay sinusoidal con trastorno de la función hepática, con todo el resto de los mecanismos, mecanismos de defensa, si se quieren, o mecanismos para disminuir la sangre que viene hacia el sistema portavascular y desviar hacia otro lado, ustedes saben que la sangre que viene de la mesentérica superior, de la vena, digamos, mesentérica superior, mesentérica inferior, esas traen sangre con mucho nutriente, y la de la mesentérica inferior, además de nutrientes, vienen con sustancias que se absorben del intestino, que son producto de la acción del metabolismo de las bacterias. El metabolismo de las bacterias se absorben por el intestino y se van al hígado. En el hígado se detoxifican. Lo primero que pasa es eso. Y si nosotros desviamos esa sangre hacia el circuito sistémico, esa sangre lleva sustancias que actúan como neuromediadores, como otras, digamos, como sustancias, como neuromediadores, como mediadores neurológicos, y eso puede producir una serie de cambios funcionales cerebrales, encefalopatía hepática, y los que van por las venas suprahepáticas, la vena esofágica y el techo gástrico, la varices esofágica, ¿no? Los nervios, toda esa, la cabeza de medusa, la circulación colateral, todo esto forma parte del componente sistémico. Y después, si nos ponemos a mirar bien respecto a la hipertensión y a la hemodinamia que se produce dentro del sistema esplácnico, ¿no? Vemos que aparecen los famosos síndromes hepatorenal, ¿sí? Y por el aumento de sustancias vasoactivas y la dilatación del síndrome hepatopulmonar, que seguramente ustedes ya lo habrán visto en algunas circunstancias. Es decir, las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal no es nada más que en la citis, sino que también son manifestaciones sistémicas, encefalopatía, ¿no? Esplenomegalia congestiva en muchas circunstancias, y bueno, y como consecuencia de la esplenomegalia. Siempre que el vaso se agranda, puede llegar a haber cierto grado de hiperfunción además. Entonces puede haber esplenomegalia con hiperesplenismo. Siempre que se agranda puede haber aumento de la función. ¿Y cuáles son las funciones del vaso? ¿No? Las funciones del vaso son fundamentalmente hemocateréticas y de reserva, entonces puede llegar a haber esplenomegalia con plaquetopenia, esplenomegalia con neutropenia y esplenomegalia con anemia. Es decir, siempre que hay hiperesplenismo hay déficit de las tres series, ¿no? Sería pancitopenia con aumento del tamaño del vaso, eso es hiperesplenismo. Y puede ser secundario, ¿no? Y ya, si nosotros hablamos de que cuando hay hipertensión portal, la causa más frecuente es la cirrosis, y la cirrosis siempre lleva un cierto grado de insuficiencia hepática, alteración funcional, y la alteración funcional del hígado. Una de las manifestaciones son los trastornos de coagulación. Encima que hay un trastorno de hemostasia secundaria, hay un trastorno de hemostasia primaria. Bueno, entonces hablamos de las manifestaciones clínicas
y todo lo que tenga que ver con la hipertensión portal. Ahora vamos más tarde, vamos a ver cuál es el manejo, digamos, de la hipertensión portal, que esto tiene relación con el manejo y el tratamiento de las varices esofágicas, sobre todo las varices esofágicas que sangran, que en algún punto ya habíamos conversado cuando hablamos de hemorragia digestiva varicial. Ahora bien, vamos a desarrollar la CITI y enseguida vamos a hablar del tratamiento de la hipertensión portal cuando hablemos de esto. Bueno, la CITI es la colección de líquido, ¿no? Es una colección de líquido, ¿no? que hay en la cavidad peritoneal. Clínicamente es evidente cuando tiene por lo menos 500 mililitros, ¿no? O más, provocando distensión abdominal, ¿no? Bueno, hay dos grandes corrientes del mecanismo fisiopatológico, del llenado insuficiente, una de ellas, retención adecuada de líquido, ¿no? En el lecho vascular esplácnico debido a hipertensión portal y el consiguiente descenso del volumen sanguíneo circulante eficaz que desarrolla, digamos, dispara el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, la retención de sodio y agua, y aumenta más el flujo y la presión y va desarrollando la CITI. ¿Qué es lo que se produce? Doctor, disculpe. Teoría del bajo volumen es lo mismo que cortocircuito por el sistema. Bueno, el ascenso de la presión del sistema porta favorece el desarrollo de derivaciones en la zona en la que la circulación sistémica y portal comparten lecho, ¿no? Las localizaciones principales son venas rectales, unión cardioesofágica, retroperitoneo, ¿no? Y estos son después lo que nosotros vamos a ver como expresión clínica de estos cortocircuitos, digamos, la hemorroides, varices, ¿no? En el retroperitoneo, ligamentos falciformes en el hígado, bueno, ahí aparecen las venas periumbilicales, ¿no? Y en la pared abdominal, la cabeza de medusa. El sangrado de las varices esofágicas aparece en el 65% de los pacientes. A menudo, bueno, causa hematemesis indolora, pero suele ser masivo. El signo acompañante, esto, taquicardia ortostática leve, cuando la pérdida es menos de 1000, ¿no? Hasta el shock hipovolémico, cuando la pérdida es masiva, más del 30%, más del 40% de la volemia. Bueno, las causas también pueden ser úlceras y gastritis. La esplenomegalia es otra de las causas, digamos, ¿no? Otro de los mecanismos de defensa o las consecuencias de la presión alta, ¿no? Es frecuente en los pacientes con hipertensión portal grave. En raras ocasiones, bueno, una esplenomegalia masiva debido a una enfermedad hepática origina hipertensión portal, muy raramente, eso suele ocurrir en algunas circunstancias en las que tienen eritropoyesis extramedular. Bueno, esto es por aumento del flujo de la vena hepática. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, suelen ser asintomáticas, puede contribuir a trombocitopenia, a pancitopenia y cirrosis. Esto hablamos de las plenomegalias, ¿no? Las plenomegalias asociadas, bueno, hemorragias por varices, también hay que evaluar, digamos, trombosis de la vena esplénica, es decir, trombosis de la vena esplénica sería los diagnósticos, evaluar cuando hay solo esplenomegalia. Bueno, con respecto a la hipertensión portal y los factores que predicen, digamos, el sangrado varicial por el tamaño de las varices, presencia de signos de sangrado, digamos, por insuficiencia hepática, y severidad de la disfunción hepática. Bueno, esto también se ha reportado la mortalidad a las 6 semanas del 30% en aquellos pacientes que tuvieron una hemorragia digestiva alta, es decir, lo habíamos visto, esto de la mortalidad en pacientes con hipertensión portal y sangrado varicial, aumenta la mortalidad, ¿no? Con una inmediata mortalidad por un sangrado no controlado del 5 al 8%, y la incidencia de resangrado temprano a las 6 semanas del 30 al 40%, y la mitad de esto ocurriendo durante la primera semana. Siempre el segundo sangrado tiene una mortalidad más alta. Y bueno, ¿qué es lo que predice, digamos, el resangrado temprano?
la hemorragia por varices, sangrado activo, bajos niveles de albúmina, porque esto me está hablando de déficit de síntesis, fallo renal, de por sí la insuficiencia renal independientemente de la función hepática y de la hemostasia, de la hemostasia en sí, la insuficiencia renal produce trastornos de coagulación, ¿no? Y por supuesto la hipertensión en el sistema venoso por más de 20 milímetros de mercurio. Bueno, el resangrado temprano y la falla renal son probablemente los más importantes factores pronósticos de la mortalidad a las 6 semanas, ¿no? Sugiriendo que su prevención debe formar parte de los objetivos primarios de la terapéutica médica. Es decir, cuando tenemos un paciente con hipertensión portal y conocemos que tiene varices esofágica, y ya debemos actuar tratando de prevenir el sangrado. Y si el paciente ingresó con sangrado, si ingresó sangrando y tiene hipertensión portal, con más razón. Y acá vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar dos cositas. Vamos a mirar cómo se manejan las varices, porque la disminución de la presión portal es uno de los mecanismos por el cual deja de sangrar el paciente con varices esofágicas, ¿no? En principio, lo de la varices esofágica hay que corregir la hipovolemia, ya habíamos hablado de esto, si son pacientes que tienen esto, la corrección de la hipovolemia, fundamentalmente debe ser en forma cautelosa, no debemos expandir y pasar cristaloides de acuerdo a lo que nosotros estimamos, sino que hay que ir haciéndolo en forma cautelosa, es decir, tratar de las expansiones, de hacer lo que nosotros llamamos microexpansiones, expansiones de 150 o 250 mililitros, cada hora y media, valorando la respuesta hemodinámica, frecuencia cardíaca, tensión arterial y volumen de diuresis, y controlar el sangrado lo más rápido posible, ¿no? Prevenir el resangrado temprano. Fíjense ustedes, esto es lo mismo que cuando hablamos de manejo de la hemorragia digestiva alta varicial. Prevenir el resangrado temprano, prevenir las complicaciones asociadas con el sangrado, es decir, el shock, la periferia vaginal espontánea, ¿no? Y la encefalopatía hepática, y prevenir el deterioro de la función hepática. Todo esto en el manejo del paciente con sangrado digestivo alto varicial. Bueno, entonces, primero la resucitación, corrección de hipovolemia, evitando sobreexpandir al paciente, siempre una corrección cautelosa, corregir el hematocrito del paciente tratando de llevarlo a cifra de alrededor de 25 a 30%, es decir, ustedes se acuerdan bien que la indicación de transfusión es hemoglobina de 7, 7,8, si es perfectamente encuadra dentro del hematocrito, siempre que no tengan cardiopatía estructural o cardiopatía funcional, ¿no? Y procurando no sobrepasar esto. Corrección de las alteraciones de la coagulación, si tienen, ¿no? Y evaluar la utilidad del factor 7 recombinante activado. Bueno, ya habíamos hablado también que tenemos que evitar las complicaciones, digamos, del sangrado. Se ha documentado que el 35 al 66% de los pacientes con sangrado varicial, lo cual puede incrementar la concentración de endotoxinas y empeorar, y si tiene predisposición a hacer encefalopatía hepática, seguramente lo va a hacer, ¿no? Y la presencia también de infección es un factor de riesgo para el sangrado temprano. Digamos que la profilaxia antibiótica tiene un impacto positivo en la sobrevida e incrementa el porcentaje de pacientes libres de infección. Vamos a pasar rápidamente esto. El tratamiento farmacológico. Bueno, ya habíamos hablado de que el tratamiento farmacológico aventaja a los demás por razones obvias, ¿no? Un paciente que tiene manifestaciones sistémicas y además tiene sangrado activo, ¿no? Puede administrarse en forma inmediata, no solo a la llegada del paciente al servicio de urgencia, sino incluso durante el traslado al hospital, lo cual pudiera representar una ventaja y una reducción del número de complicaciones. Estas son las drogas que se utilizan. Ya habíamos hablado de la vasopresina. ¿Se acuerdan que la vasopresina tiene un efecto beneficioso sobre la absorción vasoconstrictora del lecho esplácnico? No obstante, el efecto vasoconstrictor es generalizado, ocasionando un aumento de la resistencia periférica, vascular periférica, y una disminución del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el flujo coronario. ¿Qué puede llegar a producir esto?
¿Se acuerdan de la vasopresina? Habíamos conversado que tiene muchos efectos colaterales adversos, produce arritmia, edema agudo del pulmón, bueno, desencadena insuficiencia cardíaca. Entonces, por ese motivo, siempre teníamos que darle vasopresina con nitroglicerina, juntos, justamente para evitar los efectos adversos de la vasopresina, ¿no? La vasopresina se administra en forma de perfusión intravenosa continua, dosis 0,4 unidades, en realidad es microgramos por minuto. Se consigue tener hemorragia en el 50 al 60% de los pacientes, y bueno, en el 25% los efectos colaterales obligan a discontinuar el tratamiento, es decir, 1 de cada 4 o alrededor de 3 de cada 10 tienen efectos adversos que obligan a disminuir el tratamiento. Por eso es que se le agrega a la vasopresina con nitroglicerina, siempre a las dosis habituales de nitroglicerina. La terlipresina, un derivado sintético de la vasopresina, de acción más prolongada y con liberación gradual, lo que permite la administración en bono, no incrementa la fibrinolisis, es decir, por lo tanto, si se produce un trombito, el trombo va a ser más estable y disminuye el resangrado. Consigue un control de la hemorragia alrededor del 80%, ya habíamos hablado de esto, de los casos, del 75-83% de los casos. Mejora la sobrevida, es igual o superior a la vasopresina, ¿no? O a la vasopresina más nitroglicerina, sin los efectos colaterales. Es decir, la terlipresina no tiene los efectos colaterales adversos, se utiliza a la dosis de 2 miligramos cada 4 a 6 horas, en bono. Doctor, una pregunta. Bueno, sí. ¿Se administra primero al momento de la urgencia la vasopresina y después el derivado sintético, o directamente se va al derivado sintético? Si disponen de derivado sintético, mejor. Yo prefiero siempre, nosotros utilizamos siempre somatostatina para estos casos cuando teníamos, y si no utilizábamos también cuando se dispone, digamos, la terlipresina, o si no, la vasopresina. Lo que pasa es que por ahí la vasopresina es más fácil de, por lo menos en nuestro medio, por ahí es más fácil de tener en algunas circunstancias. La somatostatina tiene la ventaja de la terlipresina es que se utiliza en bolito de 2 miligramos cada 4 o 6 horas y anda espectacularmente bien con una tasa de hemostasia muy alta, sin los efectos adversos. Esto lo que anda bien. También podemos utilizar somatostatina. La somatostatina ustedes conocen que es un polipéptido, digamos, que produce disminución del flujo esplácnico, ¿no? Disminuye la presión portal, por lo tanto. Su administración provoca un descenso de la presión portal y del flujo portal colateral, ¿no? Sin involucrar la hemodinamia sistémica. Se administra en bolo 250. La somatostatina hay que administrar un bolo de 250 microgramos, seguido de una infusión continua de 250 microgramos hora. Esta es la dosificación de la somatostatina. Un bolo de 250 y después una infusión continua de 250 microgramos hora. Es decir, tenemos que usar una vía venosa y hacer los cálculos para hacer, ¿no? Bueno, la eficacia es comparable, ¿no? La eficacia es comparable en el control de la hemorragia, ¿no? En la hemorragia aguda, igual a los tratamientos endoscópicos, y es muy similar, un poquito menos que la terlipresina. El octreotridecil, un análogo sintético de la somatostatina, con una vida media más prolongada, también tiene una ventaja de que se puede hacer bolitos cada 4 o 6 horas, distinto de la terlipresina, que es de 2 a 4 horas. ¿No? Análogo sintético de la somatostatina varía con una vida media más prolongada, reduce la presión portal a través de la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y también podemos usar para el tratamiento de las varices, bueno, el taponamiento, que ustedes ya conocen, que lo que hacemos con el taponamiento, lo único que hacemos es disminuir el sangrado, no tratamos la hipertensión portal, ¿no? Después el tratamiento endoscópico, la escleroterapia es un tratamiento de las varices fundamentalmente, ¿no? Las bandas y los tips que estos generalmente se utilizan en, digamos, lo que se hace es altamente eficiente para reducir la hipertensión portal, creando una comunicación entre el sistema de porta y el sistema venoso sistémico, disminuyendo la presión portal, ¿no? Esto generalmente, fíjese, todo lo que tenga que ver con cortocircuito portosistémico generado desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Lo que produce es
se asocia a muchas complicaciones relacionadas al paso de la sangre por, que habíamos dicho que era rica en neurotransmisores, en falsos neurotransmisores, en neurotransmisores light, como ustedes quieran llamarle, y desencadena mucha encefalopatía, ¿sí? Para la profilaxis del sangrado de la varices esofágica, yo leí que se podía dar esta bloqueada. Control de la hemorragia, los tips 95%, resangrado 18%, la mortalidad muy alta 38%. Vamos a hacer rápido. Bueno, esto es el protocolo completo. Y bueno, y para la profilaxis, ¿no? Beta bloqueante, el que se sugiere en todos lados es el propanolol, ¿no? El propanolol es el que más estudio hay. En la actualidad se utiliza mucho también el carvedilol, pero los que están más aprobados son el propanolol, el nadolol y el timolol, ¿no? Bueno, los beta bloqueantes reducen el flujo venoso portal por dos mecanismos: disminuyendo el gasto cardíaco, por bloqueo de receptores beta 1, y por vasoconstricción, bloqueo de los receptores beta 2. Se utilizan los beta bloqueantes no selectivos, como el propanolol, que es el que más se utiliza. Son efectivos como profilaxis primaria en un paciente con varices esofágicas, diagnosticada por endoscopía. La dosis se utiliza, bueno, la dosis es, en realidad no hay una dosis fija, pero es la que beta bloquea, la que lleva al corazón a una frecuencia cardíaca de 60 por minuto y no aumenta más del 10% de la frecuencia cardíaca inicial cuando realizan algunas actividades, actividad física por poco tiempo, es decir, 60 a 66 por minuto. Esto es hablando de hipertensión portal. Ahora vamos a hablar de ascitis. Bueno, se define con la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, deriva del griego asco, que significa bolsa o saco, ¿no? El 75% de los casos secundarios de una cirrosis hepática, 50% de los pacientes con cirrosis compensada presentarán ascitis a los 10 años. Bueno, ya el paciente con cirrosis que desarrolla ascitis con circulación colateral, y esa circulación colateral varices y sangrado, la mortalidad sin duda, digamos, la expectativa de vida va a cambiar y es muy distinta. Bueno, la mediana de la supervivencia es aproximadamente 2 años, y cuando aparecen todos estos cambios, ya sabemos que como que la expectativa de vida cambia. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener presente, sobre todo al momento de hacer alguna indicación de reemplazo orgánico, ¿no? Seguramente habrán hablado de trasplante hepático. Dentro de las causas de ascitis tenemos, con hipertensión portal, bueno, cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, insuficiencia hepática fulminante, el Buchiari, ¿no? La esteatohepatitis, la enfermedad veno-occlusiva del hígado, trombosis de vena suprahepática, la hepatocarcinoma, metástasis hepática invasiva, insuficiencia cardíaca constrictiva, bueno, fibrosis pericarditis constrictiva, el hipotiroidismo severo como causa de ascitis con hipertensión portal. Bueno, después tenemos la otra, digamos, por hipoproteinemia, la desnutrición, síndrome nefrótico, la enteropatía perdedora de proteínas, y las enfermedades malabsortivas que producen cierto grado de desnutrición, la enfermedad celíaca, ¿no? Y las ascitis linfáticas por obstrucción del conducto linfático, ¿no? Linfoma, las neoplasias abdominales, las linfagiectasias congénitas. Y bueno, después tenemos algunas por ruptura, transección de los vasos linfáticos, en algunos traumatismos, ¿no? En alguna cirugía también de guerra que suelen lesionar, ¿no? Tenemos dentro de las causas de ascitis. Después tenemos la irritación peritoneal, infecciosa, puede ser bacteriana, tuberculosa, es una de las causas. En la actualidad prácticamente se ve muy poco, pero no dejar de pensar, porque lo que parece que desapareció y no hay más, hay mucho más de lo que nosotros creemos. La tuberculosis es increíble, la cantidad de tuberculosos que hay en el siglo XXII, ya casi en el siglo XXI todavía, ¿no? Puede ser por hongo, ¿no? Histoplasmosis, parásitos también puede ser. Neoplasia, bueno, la neoplasia es la carcinomatosis peritoneal, el mesotelioma,
pseudomieloma peritoneal, y otras, la citis pancreática, biliar, la enfermedad del tejido conectivo puede producir ascitis, enfermedades con granulomatosa, por ejemplo la sarcoidosis o el Crohn, la fiebre mediterránea familiar, diálisis peritoneal, cuando no drenamos bien el líquido. Bueno, estas son todas causas de ascitis. Bueno, esto de acá para hipertensión portal, como para mirar un poquitito vasodilatación arterial esplénica, aumento del óxido nítrico, disminución del volumen arterial efectivo. Bueno, activación del sistema renal angiotensina-aldosterona, la habíamos visto. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, es decir, lo que nosotros vemos fundamentalmente no es la citis, lo que vemos es un aumento del perímetro abdominal. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, hay que interrogar antecedentes familiares, hepatopatía, tuberculosis, y después todo lo que nosotros conocemos, digamos, antecedentes personales y factores de riesgo para hepatopatía, ¿no? Enolismo, adicción a drogas, enterales, parenterales, como sea, transfusiones, bueno, las relaciones, digamos, la conducta sexual sería más bien, ¿no? La acupuntura, tatuajes, piercing, bueno, y otras causas de algunas otras conductas individuales que puedan afectar al hígado. Bueno, dentro de los antecedentes patológicos, si tiene diagnóstico de alguna hepatopatía, si tiene insuficiencia cardíaca, tuberculosis, ¿no? Bueno, lo que tiene lo de la tuberculosis, por ejemplo, la tuberculosis intestinal o peritoneal aparece tardíamente en la evolución de los pacientes. Estos pacientes a veces tienen historia de una enfermedad pulmonar o historia de tuberculosis, que si nosotros interrogamos también no fue suficientemente tratada o adecuadamente tratada. Se conoce bien el tratamiento de tuberculosis, 3 meses, 6, que se ve todo eso. Por ahí las personas no hacen el tratamiento de forma adecuada y aparece después, a los 15, 20 años, aparece la tuberculosis intestinal o la tuberculosis renal. Son las dos tuberculosis que aparecen, digamos, sí, no son dos tuberculosis, sino que dos manifestaciones clínicas de la tuberculosis que aparecen tardíamente en la evolución natural de lo mismo que el polio, ¿no? La tuberculosis renal aparece después de 15 años, por ejemplo, la tuberculosis intestinal también, 10, 15 años. A veces la persona se olvidó que tuvo, pero hay que hacerle recordar porque no se olvidan de todo, ¿no? Para sospechar que esta citis puede ser una citis tuberculosa. Dentro del antecedente patológico, bueno, si tiene diagnóstico de hepatopatía, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, síndrome nefrótico, alguna neoplasia, diabetes, dislipemia, o episodios previos de ascitis, también puede ser. Y los síntomas actuales, tiempo de evolución, tiene dolor abdominal, no tiene fiebre, tiene algún síndrome constitucional, es decir, astenia, pérdida ponderal involuntaria, ¿no? Signos de impregnación, digamos, o fiebre de origen desconocido, síndrome febril prolongado. Esto hay que investigar porque por ahí puede estar la clave del diagnóstico de la causa, ¿no? Cambio en el ritmo de posicional, bueno, cambio del ritmo de las posiciones con cierto cambio en las características, y lo primero que tenemos que pensar en el síndrome constitucional es que es un cáncer intestinal, ¿no? Trastornos menstruales, disminución de la diuresis y edema, ¿no? Esto es lo que tenemos que investigar al momento de evaluar un aumento del perímetro abdominal. Bueno, en la exploración física, los signos de la citis, distensión abdominal, matidez en flanco. Acuérdense ustedes que para que la citis sea evidente desde el punto de vista clínico, tiene que tener más de 500 mililitros, cuando tiene entre 500 y 750 mililitros. Por ahí la forma de objetivar la citis, cuando nosotros pensamos o sospechamos que pueda tener, lo que hay que hacerle es ponerle en posición mahometana y percutirle la parte inferior del abdomen, ¿no? Se le coloca en posición mahometana, se esperan 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, y después se percute el abdomen, ¿no? Se percute la panza, digamos, desde el ombligo hacia los flancos. Y ustedes van a ver que en un momento que se desaparece la matidez. Entonces, una matidez así, le cambiamos de posición y se desplaza, matidez desplazable con un aumento del perímetro abdominal a citis, ¿no? Así nomás. Signo de ascitis, distensión abdominal, matidez en los flancos, que varía con el decúbito, matidez desplazable, y signos de la onda cítica o de la oleada.
Bueno, es buscar los estigmas de hepatopatía crónica, la gestasia, el eritema, hipertrofia parotídea, etcétera, lo que vimos, ¿no? En la distribución del vello pubiano, la gericomastia, todas esas cosas, atrofia testicular. Signos de insuficiencia cardíaca, tenemos manasarca, semiología de rames pleural, en una circunstancia existe lo que se llama citis pleural, y signos de malignidad, bueno, en algunas circunstancias. ¿Qué estudios de laboratorio solicitamos en un paciente con ascitis? Bueno, un hemograma, coagulación, iono, función renal, transaminasa, enzima de colestasis, hay que buscar, bilirrubina total directa, proteínas totales, albúmina, proteinograma, un eritro, y una alfa-feto. La alfa-fetoproteína, fundamentalmente porque ustedes saben bien que todas las hepatopatías crónicas, o todo lo que tiene que ver con la hepatopatía crónica secundaria a enfermedad viral o secundaria a un tóxico, ¿no? Que tenga insuficiencia hepática con sustitución con nódulo de regeneración, fibrosis, tiene alto riesgo de convertirse o de generar en un hepatocarcinoma. Entonces el alfa-feto es lo primero que nos va a aumentar el índice y el grado de sospecha, ¿no? Ionograma en orina, para valorar la capacidad de excreción del riñón y en función de esto aplicar el tratamiento, y otras determinaciones en función de la sospecha clínica, bueno, marcadores virales de hepatitis, amilasa, LDH, hormonas tiroideas, marcadores tumorales y proteinuria, de acuerdo a lo que nosotros sospechamos que puede ser la causa de la ascitis. Bueno, en la ecografía, desde el punto de vista de los estudios, la anamnesis y la observación son suficientes para llegar al diagnóstico de ascitis. Bueno, en el caso de duda, la eco permite hacer diagnósticos detectando incluso escasas cantidades, 100 a 200 mililitros. Además, orienta hacia la presencia de hepatopatía, hipertensión portal, patología ovárica, masa mesentérica, pancreatitis crónica, trombosis portal. La radiografía de tórax podemos llegar a ver en algunas circunstancias, si se sospecha de derrame pleural, por patología cardiopulmonar o insuficiencia cardíaca, ¿no? Neo de pulmón, o alguna patología abdominal con distensión. Bueno, en nuestro caso hablamos de peritoneo, ya tiene otro cuadro clínico seguramente. Bueno, ¿y qué otras pruebas complementarias podemos hacer? Radiografía de abdomen, se puede hacer el signo indirecto de patología abdominal como calcificaciones pancreáticas, en la citis pancreática, ¿no? Dilatación de la asa o signo de ascitis como borramiento del psoas, ¿no? O del margen hepático inferior, el electro y el eco, que sospecha patología cardíaca, ¿no? Y después de todo esto tenemos que hacer en todos los pacientes de ascitis reciente diagnóstico, de reciente comienzo, una paracentesis diagnóstica, no para diagnosticar la ascitis en general, sino que para diagnosticar la causa de la ascitis. Bueno, la técnica del paciente en el cúbito dorsal, ¿no? Y se tira hacia el lado izquierdo en el caso de que tenga poca cantidad de líquido, ¿no? Las condiciones de máxima asepsia, campo y material estéril, desinfectar la zona con solución yodada, punción con aguja intramuscular en el tercio externo de una línea que une la cresta ilíaca con el ombligo, la cresta ilíaca con el ombligo, ¿no? Y aspirar suavemente. Extraer unos 60 mililitros de líquido y cuando hay ascitis escasa o trabecular, bueno, hay que intentar hacer con guía ecográfica, ¿no? Las indicaciones de la paracentesis abdominal para estudios líquidos ascíticos son, dijimos, ascitis de debut, o sea, ascitis de reciente diagnóstico. Paciente hospitalizado con ascitis, si tiene ascitis y tiene hemorragia digestiva alta, hay que punzarlo, ¿no? Cuando hay sospecha de infección del líquido ascítico, sin duda. Cuando hay deterioro clínico de un paciente con una hepatopatía crónica y ascitis, hay deterioro clínico y no encontramos la causa, seguramente hay una infección del líquido ascítico. Cuando hay una encefalopatía, ¿no? Cuando hay hemorragia digestiva, ya habíamos dicho esto, la hemorragia digestiva alta, y cuando hay alteración de la función renal, todas estas son indicaciones de punción o paracentesis para estudios líquido ascítico. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Alteración en la coagulación, bueno, con repercusión clínica, 6D. En los pacientes cirróticos, contraindicación relativa. No existen valores de plaqueta o coagulación límite aceptable. Así en los pacientes con cirrosis
Lo único que tenemos que hacer es sacar un poquito de sangre y ver si coagula. Si coagula, le podemos pulsar, ¿no? Es contraindicación relativa. Bueno, tiene escasas complicaciones, la más frecuente es el hematoma de la pared y no requiere transfusión. Por eso justamente en los pacientes cirróticos la contraindicación relativa de la punción. Y no hay un valor absoluto, digamos, de plaqueta, ni de TP, ni de concentración de protrombina para decir que está contraindicado desde acá y acá. Sacamos sangre y si coagula, coagula en menos de 3 minutos o 5 minutos. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros pedimos en el líquido asítico? Recuento de células, ¿no? El test es importante de realizar siempre para descartar infección del líquido asítico. Bueno, cuando el recuento de polimorfos nucleares es más de 250 polimorfos por mililitro, ¿no? Indica infección. O sea, pedimos un recuento de polimorfos, recuento de células, más de 250 indica infección. Iniciar tratamiento antibiótico lo más precoz posible sin esperar el resultado de cultivo. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Bueno, las causas más importantes del aumento de leucocitos son peritonitis bacteriana espontánea con predominio de polimorfos nucleares, peritonitis bacteriana secundaria con predominio de polimorfos, pero siempre la secundaria, acuérdense ustedes que tiene otro contexto clínico, ya el dolor es distinto, el cuadro clínico es distinto. ¿Puede ser? Claro que puede ser, cualquiera no puede ser. Bueno, tuberculosis peritoneal con predominio de linfo, ¿no? Eso ya no predominan los polimorfos. Carcinomatosis, ¿no? Con predominio de linfo, y acá se ven las células neoplásicas, las epiteliales. Bueno, cuando tenemos un líquido asítico hemático o traumático, ¿no? El aumento del leucocito, ¿no? Por paso de esto del plasma al peritoneo para ajustar el número real de leuco, ¿no? Restar un polimorfo nuclear y un linfo por cada 250 hematíes. Y contamos, si hay 2000 hematíes, tenemos que descontar 10 de cada uno de ellos, ¿no? Hay que hacer el cálculo. Bueno, desde el punto de vista de la bioquímica del líquido asítico, que pedimos proteínas totales. Y acá viene bien. Se clasifica en trasudado, el líquido asítico trasudativo, si tiene proteínas totales menos de 2.5 gramos de cilitro, o exudativo si tiene más de 2.5. ¿Se acuerdan de esto ustedes o no? ¿Se acuerdan del líquido pleural cómo era? Igualito. Bueno, de todas formas tiene baja sensibilidad para correlacionar las proteínas con la presencia de hipertensión portal. 20% de los cirróticos con ascitis no complicada tendrán exudado, y 1/3 de ascitis maligna serán trasudados, ¿no? Porque su origen no es carcinomatosis peritoneal. Bueno, las indicaciones: profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea en cirrótico con proteína por debajo de 1.1. Fíjense ustedes, en un paciente que tiene una cirrosis con ascitis, le medimos la proteína, tiene por debajo de 1 gramo, hay que darle tratamiento profiláctico domiciliario, aunque no profiláxico, para la peritonitis bacteriana espontánea. Norfloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, bla, 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 para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. Diagnóstico diferencial de peritonitis bacteriana secundaria y espontánea: presencia de más de 250 polimorfo nuclear, y 2 de estos criterios se sospecharon una peritonitis bacteriana secundaria, ¿no? Proteínas por arriba de 1 gramo, glucosa por debajo, este es clave, glucosa por debajo, glucosa en líquido asítico. Cuando la glucosa está muy disminuida en cualquier líquido, es porque hay bacterias. O muchos neutrófilos. ¿Está? Y la LDH mayor al límite normal del plasma. Así, cuando la LDH está aumentada, cuando hay cuando hay disminución de la glucosa en el líquido asítico, ¿no? Cuando las proteínas están por arriba de 1 gramo y cuando tienen más de 250 polimorfos, lo más probable es que sea una peritonitis bacteriana secundaria. ¿Sí? O sea, perforativa, línea esquinal. Y después tenemos el gradiente de albúmina del plasma menos el ascitis. El test muy sensible para diferenciar entre ascitis por hipertensión portal y ascitis de otras causas, ¿no? A mayor gradiente, mayor grado de hipertensión portal. Debe calcularse la cifra de albúmina del plasma y en el líquido, el mismo
normal, esto es lo que te decía recién, ¿no? La glucosa normal en la citis no complicada y en peritonitis bacteriana espontánea precoz, y disminuye en la peritonitis establecida en la secundaria. La LDH en la citis no complicada, la relación LDH del líquido acítico de plasma del 0,4 y aumenta en la peritonitis bacteriana espontánea secundaria y en las neoplasas. La amilasa en la citis pancreática, sin duda, ¿no? Bueno, causa de ascitis según el gradiente de albúmina. Gradiente de albúmina líquido acítico plasmático, ¿no? También se llama gasa, gradiente de albúmina líquido acítico sérico, líquido acítico y suero. Gradiente de más de 1.1 gramos decilitro, todas las causas con hipertensión portal. ¿Sí? Y la causa más frecuente de hipertensión portal, cirrosis hepática. Hepatitis alcohólica, también habíamos hablado hoy del hígado graso, y la hepatitis alcohólica no habíamos dicho, pero el hígado graso y la hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca, puede ser mixta en un porcentaje muy bajo, metástasis hepática masiva, insuficiencia hepática aguda y Buchiari. Todas estas causas tienen el gradiente de albúmina sérica y del líquido acítico por arriba de 1.1. El gradiente por debajo de 1.1, carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, ascitis pancreática, biliar, infarto intestinal, ¿sí? El neutro mesentérico, síndrome nefrótico y enfermedad del tejido conectivo. Desde el punto de vista microbiológico, el Gram requiere una elevada concentración de bacterias, más de 10.000 por mililitro, para poder verla en el directo. Para ser positivo, digamos, tiene baja sensibilidad para peritonitis bacteriana espontánea porque la cantidad de bacterias es muy baja. Y el cultivo sí, en frasco de hemocultivo tiene una sensibilidad de 80-90% en la citis neutrocítica, ¿no? Y la citología, sensibilidad del 100% por la carcinomatosis peritoneal, pero sensibilidad global en la citis neoplásica es muy baja, más baja, pero sí en la carcinomatosis peritoneal es muy alta, porque es una neoplasia endotelial, ¿no? Bueno, otras determinaciones, en algunas circunstancias triglicéridos, ¿no? Más de 200 miligramos de decilitro es indicación de acitiquilosa, bilirrubina superior a los niveles en sangre, sospechar perforación biliar intestinal, ¿no? Ascitis biliar, la adenosín de aminasa, esto se utiliza mucho para el diagnóstico de tuberculosis peritoneal, UNADA, ¿no? Orienta hacia la TBC peritoneal, puede estar baja en la ascitis de TBC en lo cirrótico y falsamente alta en la serocitis, bueno, en el lupus, en el linfoma. Bueno, hay otras determinaciones que no son muy útiles, digamos, pero sí el ADA, por ejemplo, es importante, la bilirrubina cuando sospechamos perforación o ascitis, el ADA para diagnosticar tuberculosis peritoneal y la bilirrubina para diagnosticar ascitis biliar. ¿Cómo se clasifica la ascitis? De acuerdo al grado de distensión abdominal, fundamentalmente, grado 1, ascitis mínima, que solo se detecta por ecografía, no precisa tratamiento, se recomienda la reducción de la ingesta de sodio, se recomienda disminución de la ingesta de sodio y un control evolutivo. Grado 2 es una ascitis moderada que se manifiesta por malestar abdominal, no interfiere en las actividades diarias. Es decir, ascitis 1, sabemos que tiene hipertensión portal, tiene el volumen del líquido acítico muy bajo, no se detecta, es muy difícil de detectar desde el punto de vista del examen físico, pero sí en la ecografía se sugiere disminución de la ingesta de sodio y control evolutivo. En el grado 2 ya se manifiesta, hay una visión manifiesta del aumento del perímetro abdominal, no interfiere con la actividad de la vida diaria y no tiene alteraciones de la mecánica ventilatoria, ¿no? Bueno, grado 3, ascitis severa, que se manifiesta por distensión abdominal importante o atención, se caracteriza por malestar abdominal intenso, en ocasiones asociado a disnea, que interfiere en forma importante a la actividad de la vida diaria. Eso es clave.
el trastorno ventilatorio en el marco de la citis le convierte a cualquier ascitis en una ascitis grado 3, porque además interfiere con la actividad de la vida cotidiana. Bueno, ¿cómo se trata? El tratamiento depende del origen de la retención, ¿no? El GASA es útil como herramienta diagnóstica y para la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? GASA reducido no padece hipertensión portal, es decir, GASA por debajo de 1.1, no tiene hipertensión portal y no responde a la restricción de sal ni a la administración de diuréticos, salvo cuando es el síndrome nefrótico, ese inflictorio, ¿no? La causa más frecuente es la carcinomatosis peritoneal. Bueno, cuando está indicado una progresión de la enfermedad, ¿no? Hay que hacer un seguimiento para ver la evolución y la progresión de la hepatopatía y de la citis, ¿no? Además del tratamiento sintomático de la citis, es importante tratar la enfermedad de base. El ingreso hospitalario está indicado en la citis de debut, siempre que reciente el diagnóstico, hay que entrarle y hay que hacer la punción del líquido así, punción para ver la causa y si no tiene peritonitis bacteriana espontánea. El ingreso hospitalario está indicado en la citis de debut, de gran volumen o atención, ¿no? Y ante la falta de respuesta al tratamiento ambulatorio. No se recomienda reposo absoluto ni restricción de líquido. No se recomienda reposo absoluto ni restricción hídrica, y sí la dieta hiposódica, dieta baja en sal. Bueno, los antagonistas de la aldosterona se consideran los diuréticos de elección. La dosis es de 100 a 400 miligramos por día, se va haciendo dosis creciente. En caso de efectos secundarios, bueno, ginecomastia, se puede sustituir por amiloride en dosis de 10 a 40 miligramos día. No debe administrarse furosemida en monoterapia porque empeoramos todo, ¿no? La asociación aumenta la eficacia y la rapidez de acción. Dosis máxima de furosemida 160 miligramos. El fundamento es exactamente igual que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con edemas. No se debe dar solo la furosemida. ¿Está? Empeoramos más todavía. Reevaluar la situación al cabo de 3 a 7 días y ajustar la dosis de diuréticos según respuesta. Así se comienza con 100 miligramos y 25, ¿no? Al tercer o cuarto día vemos cómo si aumentamos a 200 miligramos la spironolactona y 25 o 250. Y seguimiento periódico de la función renal, acá sí, estamos hablando de hipertensión portal, ascitis y sin duda que daño hepático crónico en los respondedores, ¿no? Para detectar en forma precoz las complicaciones relacionadas con el uso de diuréticos, ¿no? Seguimiento periódico de la función renal. Eliminar la ascitis, reducir la dosis de diurético a la mitad y mantener la restricción de sal. Los diuréticos deben retirarse en caso de encefalopatía, de hiponatremia, ¿no? Y si la creatinina es mayor de 2. La hiponatremia es clave al momento de indicar diurético. ¿Sí? Cuando hay hiponatremia es preferible restringir los líquidos antes que dar diurético. Vamos a mirar. Evitar los AINES, bueno, los AINES, sobre todo la aspirina, empeoran la natriuresis, ¿no? Y la función renal y aumentan el riesgo de hemorragia digestiva. Bueno. En todo cirrótico con ascitis hay que descartar la presencia de un hepatocarcinoma como causa del debut de la ascitis, considerar el trasplante hepático de todo paciente con ascitis y que sea refractaria, insuficiencia renal. Estamos hablando de los síndromes hepatorenales, ¿no? Insuficiencia renal, creatinina sérica por arriba de 1.5, o hiponatremia dilucional, sodio sérico por debajo de 130, peritonitis bacteriana espontánea resuelta o encefalopatía hepática, y la indicación clase B sería de Chill-Pugh con disminución persistente de la creación de sodio con un sodio urinario de menos de 10 miliequivalentes. Y clase C de Chill-Pugh, ¿no? También es una indicación de clase C, digamos, terminal, todo mal. Ascitis tensa, ascitis de atención, ¿no? O grado 3 sería la paracentesis evacuadora, es el tratamiento de elección por su eficacia y rapidez y menor número de complicaciones respecto a los diuréticos. La única sesión, ¿no?, en la que se obtendrá mayor cantidad de líquido posible, una única sesión en la mayor cantidad de líquido posible,
Y tras la paracentesis, expansión del volumen plasmático, es decir, le podemos dar, generalmente lo que se prefiere es, lo indicado sería albúmina, ¿no? Para evitar el deterioro hemodinámico, o si no, lo que se puede dar es plasma, ¿no? Para evitar la alteración hemodinámica y la función renal, y la disfunción renal secundaria. Es paracentesis con albúmina o paracentesis con plasma. Inclusive en algunas circunstancias hasta se suelen dar otros expansores como el Dextran, por ejemplo. Cuando la extracción de menos de 5 litros, expansores sistémicos Dextran, ¿no? O poligelina, a dosis de 8 gramos por cada litro de asitis, ¿no? Por cada litro de asitis que se saca, 8 gramos de Dextran o poligelina o cualquier expansor plasmático. La extracción de más de 5 litros se prefiere albúmina a dosis de 8 gramos por cada litro de asitis. Bueno, la realización de la paracentesis no precisa ingreso hospitalario, ¿no? Y puede practicarse en el hospital de día o en los servicios de urgencia. Si va a la urgencia, se hace la paracentesis evacuadora, se le pasa, mientras se le está sacando, se le va pasando la albúmina o el expansor, y termina y se podría ir. Bueno, tras la extracción de líquidos se debe seguir con una dieta hiposódica, tratamiento diurético para evitar la reacumulación de la asitis. Las contraindicaciones relativas son trastorno de la coagulación, con repercusión clínica, es decir, CID o algo con sangrado activo, asitis tabicada y peritonitis bacteriana espontánea y hemoperitoneuria. Obviamente, si ahí tiene peritonitis bacteriana espontánea, el tratamiento no es la evacuación, sino el tratamiento antibiótico. Y después, otro dato que a veces por ahí en algunos lugares realizan, paracentesis parcial con el fin de aliviar la sintomatología, no se recomienda, porque favorecen la formación de posibles fístulas con salida de líquido acítico. Así que hay que hacerle una evacuación, sacar 4, 5, 6, 7, 8 litros líquidos, expandir con albúmina o con Dextran o con algún otro expansor plasmático, y a los 15 o 20 días, si es que vuelve a aparecer, de vuelta se hace otra. Y después tenemos lo que se llama la asitis refractaria. Esto también, asitis que no puede ser eliminada o recurre precozmente a pesar del tratamiento médico, que no puede ser eliminada con tratamiento diurético o recurre precozmente luego de la evacuación, de la función terapéutica. Existen dos subtipos. Aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente 4 semanas a pesar de la dieta baja en sal y diurético a dosis plena, pero en lactona 400 y furosemida 160 miligramos, sería asitis refractaria, que es resistente. Y después tenemos aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente debido al desarrollo de las complicaciones inducidas por los diuréticos. Esto es, hay complicación por la utilización, por ejemplo, de furosemida, o sea, la hiponatremia sería uno de ellos, ¿no? O la ginecomastia, ¿no? Y no permite el uso de dosis más efectivas. Sería asitis refractaria intratable. Tenemos la resistencia a pesar de dosis máxima. Y la intratable es cuando tiene efecto colateral adverso por la medicación y no se puede usar dosis más altas. Bueno, la sobrevida media es del 50% a los 6 meses y el 25% al año. Es decir, tiene una sobrevida, una expectativa de vida muy corta, ¿no? Bueno, se recomienda la paracentesis asociada a albúmina intravenosa como tratamiento de elección en la asitis refractaria, dieta hiposódica, y el tratamiento diurético debe mantenerse siempre que la natriuresis sea clínicamente significativa, o sea que tenga más de 30 miliequivalentes día de eliminación de sodio, ¿no? Bueno, en algunos candidatos, ¿no? En aquellos no candidatos a trasplante o listas de espera que sean muy largas, se precisan paracentesis muy frecuentes que tengan dificultad para evacuar la asitis tabicada, ¿no? O lo que tienen derivación, digamos, podría constituir una alternativa, o sea, hacer una derivación o dejar un catéter permanente, digamos, en la pared, siempre que tuvieran una puntuación de Child por debajo de 12 sin antecedente de encefalopatía. Bueno, acá terminamos.
Asitis torácica, suele ser unilateral. En caso de rama izquierdo debe considerar tuberculosis, bueno, y la paracentesis. Asitis refractaria y o mal cumplidores de la dieta. Aparece asitis tan severa, por decirlo de alguna manera, tanto volumen que hasta tiene en el tórax, manipulación clínica muy variable, característica del líquido similar, aunque las proteínas totales son superiores al líquido pleural. Y acá también toracocentesis evacuadora cuando hay derrame pleural con líquidos. Bueno, la hiponatremia, creo que ustedes ya nos han hablado cuando hablaron de encefalopatía, ¿no? Así que vamos a pasar rápido. Síndrome hepatorenal, ustedes ya habrán hablado. Vamos a pasar rápido. Y parece que vamos a terminar acá. O si no, bueno, ahora viene la peritonitis bacteriana espontánea, infección del líquido asítico, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dijimos proteína del líquido asítico, ¿no? Factores de riesgo, proteína del líquido asítico por debajo de 1 gramo de cilindro, varices esofágica, ¿no? Hemorragia digestiva alta, varicial, y episodio previo de peritonitis bacteriana. El tratamiento norfloxacina, 400 miligramos día, disminuye el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea en paciente internado con baja concentración de proteína y antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? La norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas, contribuye a prevenir la infección de pacientes con varices esofágicas. Eso ya habíamos hablado cuando hablamos de tratamiento de las varices esofágicas. Bueno, este es un cuadrito que habla de la peritonitis bacteriana espontánea, la citis bacteriana neutrocítica, ¿no? O bacteriacitis, el líquido acítico también se llama, la citis neutrocítica, bueno, bacteriacitis. Sí. Apagar la radio. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Sigo? Bueno. Vamos a hablar entonces en 5 minutitos de algunas lesiones hepáticas benignas y frecuentes, sólidas, el hemangioma hepático, por ejemplo. Bueno, un tumor benigno más frecuente del hígado, puede alcanzar gran tamaño, ¿no? Y es frecuente en las mujeres entre 30 y 50 años. Si mide más de 4 centímetros, es gigante. Bueno, se cree que los estrógenos influencian su desarrollo. Se creen, hay otro que sí está relacionado con, está probado la relación con el estrógeno. Con el estrógeno puede trombosarse, fibrosarse. Bueno, la lesión suele ser asintomática, si se ubica en el lóbulo derecho por el tamaño fundamentalmente. Bueno, los gigantes, bueno, pueden dar síntomas, ¿no? Sobre todo si miden más de 10 centímetros. Dan síntomas, los síntomas son hepatomegalia, y si nosotros miramos, pues, sí. Sí. Me voy a traer barbijo. No escucho bien, ¿quién habla ahí? Creo que se le abrió el micrófono, doctor. Bueno. Bueno, estos tumores muy grandes pueden infartarse, pueden producir, pueden obstruirse, pueden fibrosarse, ¿no? Y bueno, en algunas circunstancias cuando ocurre esto, un accidente intratumoral puede crecer rápidamente por inflamación y puede detectarse, dar dolor, hepatomegalia, en algunas circunstancias muy raramente pueden tener ictericia, difícilmente, pero sí hay aumento de falta sacarina, ¿no? Y bueno, muy raro que sufran rupturas, salvo en las mujeres jóvenes que hacen deporte de contacto, puede romperse, entonces hay que tener cuidado con esto. Tiene más de 4 o 5 centímetros, hay que indicar la cirugía, ¿no? Y los gigantes pueden complicarse con CID crónica, digamos un consumo de factores de forma crónica. Puede aumentar de tamaño, bueno, en el embarazo, o si hay ingesta de anticonceptivos, ¿no? El hemangioma hepático. ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, puede ser por ecografía CD, por toma de contraste, ¿no? La angiografía hepática, bueno, se receta para los casos que hay dudas diagnósticas, se observa exactamente bien. Bueno, el diagnóstico diferencial en los cánceres, fundamentalmente, el tratamiento es conservador, fundamentalmente en los del lóbulo derecho y los que tienen menos de 4 centímetros y mujeres que no hacen deporte de contacto, ¿no? Y solo se indica tratamiento quirúrgico si hay síntomas graves o si hay alguna complicación.
Después tenemos la hiperplasia nodular focal, que es otro del segundo tumor sólido benigno hepático, ¿no? También es frecuente en mujeres, entre 20 y 50 años. Hay un 2% de casos infantiles, y sí, los estrógenos influyen en su crecimiento y en su sangrado. También esto hay que tener cuidado. ¿Saben qué? Yo voy a terminar la hiperplasia y me voy a ir porque estoy cansado. Esto pueden leerlo en cualquier libro, creo que pueden leer tranquilamente, el adenoma hepático, ¿no? Así que le voy a dejar acá y yo le debo 4 clases que ya me pidieron que lo baje. ¿Cuándo es la era? ¿No se acuerdan? ¿No saben ustedes? Doctor, tenemos parcelito el viernes, por favor. Dale. ¿Quién habla ahí? Por favor, está por llorar. Bueno, voy a pasar, sí. Les dejo acá y les paso esta noche la clase. La era es el 3 de noviembre, doctor. ¿Lo de noviembre? Bueno. Doc, Al disculpe. menos así está en el cronograma. No sé Mm, si hay modificaciones o no. No, yo no tengo idea de qué hice. Doc, ¿será que nos puede subir el power después? Todos los power, le debo 3 clases a ustedes. Gracias. Bueno, Gracias, Sí. doctor. y preguntas las voy a subir también. Nos vemos entonces. Buena semana.